Uno puede escribir perfiles y relatos de corte biográfico de personas tremendas, eh, criminales, mala gente, traidores. Cuando uno trabaja con esos personajes, puede tener cierta fascinación, lo que no quiere decir que uno apoye, digamos, las conductas de esos sujetos. Y Putin es un personaje fascinante, definitivamente fascinante, porque por eso provoca lo que provoca. Eh, es el, para el progresismo en Latinoamérica, es el enemigo del enemigo máximo. Y entonces, muchísima gente que uno conoce, gente que uno respeta, gente inteligente, eh, que es muy sensible a montones de causas, es capaz de mirar para otro lado en relación a Vladimir Putin simplemente por esa fascinación y porque es el que le pone en principio los puntos sobre las IES a los Estados Unidos. Es algo al mismo tiempo muy interesante de analizar. Por otra parte, algo muy interesante también de analizar es cómo en nuestra región, tanto por derecha como por izquierda, consideran a Putin un comunista. Es decir, el progresismo del que les hablaba recién lo ve como un heredero del comunismo. Pero la derecha latinoamericana tampoco lo quiere, no quiere nada que tenga que ver con Rusia, del mismo modo que no quiere nada que tenga que ver con China, digamos, porque siguen asociando todo al comunismo, cuando no hay en este momento país más capitalista que China, y no hay en este momento más gobernante pragmático que Vladimir Putin, que ahora se encerró en una guerra que nos tiene a todos completamente tomados, pero es completamente pragmático. Y el ejemplo que doy siempre es el mismo. Cuando fue el golpe en Bolivia, cuando Evo tuvo que dejar el poder, el primer gobierno que reconoció a Yanín Áñez fue Rusia. ¿Qué responde el progresismo que apoya a Putin cuando uno dice eso? Entonces es muy atractivo, es como muy interesante. Hice el primer libro porque me interesó esa mirada que les contaba recién, y hice el segundo libro cuando advertí que habían pasado los años que habían pasado. Yo hice el primer libro cuando él hacía 10 años que estaba en el poder, o sea, ya había pasado muchas cosas. Hice el segundo cuando advertí que habían pasado 20 y que además se había cambiado mucho. La guerra volvió a retocar, digamos, trastocó cosas, pero él había cambiado mucho. Y lo que había cambiado mucho era el mundo. Él había sido como el gurú de un liderazgo sin modales, de los que después tuvimos a Donald Trump y a Bolsonaro. Entonces, él al lado de ellos en determinado momento parecía Churchill, realmente, ¿no?